Comenzamos este nuevo filandón dedicado a este año Gaudí. En 2026 se cumple ese centenario de la muerte del arquitecto catalán, y para hablar de las actividades, de la importancia que tiene este año, de la repercusión que puede tener en León y del legado también del arquitecto catalán, tenemos con nosotros al director general de Fundos, a José María Viejo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola Roberto, buenas noches. Pues un placer estar con vosotros para hablar de este tema que indudablemente pues es uno de los grandes asuntos en los que la Fundación lleva trabajando muchos años. Que va a dar mucho que hablar a lo largo de todo el año, pero bueno, ahora que lo estamos comenzando, pues tenemos que ponernos un poco en situación de todo lo que se está preparando. Para ello también tenemos a nuestra compañera del Diario de León, Pilar Infiesta. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y a nuestro compañero de Radio León, Arturo Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, encantado, como siempre, gracias. Muchas gracias. Además, Arturo seguro que nos puede dar también la versión, o la vertiente astorgana de este año Gaudí. A mí me encanta que me hayáis invitado hoy al programa, porque yo nací viendo la estampa del Palacio Episcopal de Gaudí desde las pocas horas de vida, ¿no? Pues mira, va a ser un filandón interesante. Entonces, bueno, antes de entrar en materia, seguro que tienen muchas cosas que plantear, pero bueno, ya ha llegado por fin este año, ya alguna cosilla se va desvelando, van comenzando, están a punto incluso de inaugurarse las primeras exposiciones. ¿Cómo se afronta este año? Supongo que por un lado con mucha intensidad y por otro también con mucha responsabilidad, porque va a haber muchas expectativas puestas. Indudablemente, con gran responsabilidad, pero también con tranquilidad, porque hace 3 años que activamos el Plan Gaudí 2026, que es un plan que incluye 4 líneas estratégicas, 18 programas, 55 acciones, cuyo objetivo fundamental era precisamente llegar a este punto con un museo en unas condiciones diferentes a las anteriores, en el sentido de que las capacidades, las colecciones, las condiciones del edificio, la estructura, el modelo de gestión fuera acorde con ese objetivo fundamental de consolidar la Casa Botines como el gran referente museístico internacional en su ámbito. A partir de ahí, pues bueno, pues van a ocurrir muchas cosas, algunas en el ámbito de la cultura, del turismo, con las distintas programaciones, y otras más desde el ámbito científico, patrimonial. El primer avance ya se ha producido cuando hemos sido capaces de generar una visión integrada de la obra de Gaudí. Antes se hablaba del Gaudí de Cataluña y el Gaudí de fuera de Cataluña, de las obras mayores, de las obras menores, de las obras que estaban en la zona metropolitana o en la rural, o hablábamos de los edificios civiles o de los religiosos. Estos paradigmas ya están completamente superados, y el consenso científico está en que Gaudí no construyó este edificio u otro, sino hizo un programa a lo largo de toda su vida profesional, de tal forma que cada edificio aporta unos valores distintos, con lo cual no hay ni obras mayores ni obras menores, y tampoco hay la obra de Cataluña y la obra de fuera de Cataluña, ¿no? Ya no se habla tampoco de la obra que Picasso hizo en Francia o de la que hizo en Barcelona, ¿no? O en Málaga. Se habla de Picasso, o se habla de Dalí, o se habla de Goya, ¿no? Se habla de esos grandes genios. Creo que esa referencia territorial hay que superarla completamente, y en ese sentido las 17 entidades que gestionamos obra de Gaudí, que es un colectivo muy heterogéneo, porque hay desde empresas privadas, fundaciones, la Iglesia Católica, administraciones públicas, se ha generado una visión totalmente diferente y un clima de total y absoluta colaboración, aunque bueno, como habéis visto, ya han empezado algunas polémicas sobre la patrimonialización ideológica de Gaudí, ¿no? La presunta españolización de Antonio Gaudí, ¿no? Bueno, esto es inevitable porque Gaudí es uno de los grandes activos turísticos y culturales que tiene España, y está sujeto a muchas tensiones. Precisamente, como ha empezado por ahí, ¿cómo son las relaciones con Comillas, Barcelona, las acciones conjuntas que van a hacer con León? Las relaciones con los edificios que estamos situados en el noroeste, el Capricho de Comillas, el Palacio Astorga, Gaudí Astorga y la Casa Botines, son unas relaciones no ya de colaboración, sino de hermandad, es una relación fraternal. Hemos constituido desde hace tiempo la alianza El Camino de Gaudí, que es una plataforma para que las 3 entidades colaboremos, diseñemos programas conjuntos, realicemos intercambios de buenas prácticas,
proyectemos una imagen conjunta y avancemos en un nuevo itinerario cultural, que es esa afortunada superposición de dos itinerarios: el itinerario cultural europeo por excelencia, el Camino de Santiago, en el caso de Astorga y León el Camino francés, en el caso de Comillas el Camino del Norte, y ese paso de Gaudí. Nosotros lo explicamos de el Gaudí que abandona la zona de confort, que ocurre cuando un gran genio que está acostumbrado a trabajar pues con unos materiales, en unas condiciones climáticas concretas, sale de esa zona de confort y hace cosas, ¿no? Tampoco hay que olvidar que está también la parte de la Catedral de Palma de Mallorca que hizo Gaudí, que también es una de esas obras que hizo fuera de su zona de confort. La relación con esos edificios es excelente. En Cataluña, nosotros, bueno, pues es un ecosistema mucho más amplio y más complejo, ¿no? Con lo cual la relación no es simétrica. Hay entidades con las que tenemos una relación muy intensa, como es la Sagrada Familia, la Fundación Junta Constructora de la Sagrada Familia, o la Casa Vicens, o la Torre Villesguard, o la Cátedra Gaudí de la Politécnica, ¿no? Y otras con las que, bueno, pues coincidimos menos y tenemos una relación, digamos, menos intensa o menos frecuente, ¿no? Pero las relaciones en el ámbito Gaudí pues han mejorado mucho. Yo tengo que contarlo, porque la primera vez que nosotros fuimos a Barcelona para diseñar el proyecto del museo, el clima no era el actual, ¿no? Gaudí en Barcelona son muchos millones de visitantes, la Sagrada Familia 8 millones de visitantes, el Parque Güell 7,5 millones, más de 2,5 millones la Casa Batlló. Bueno, realmente es un fenómeno turístico y cultural impresionante, ¿no? Y eso hace que haya muchas tensiones políticas, muchas tensiones comerciales y también tensiones religiosas y, por supuesto, identitarias. Pues agitemos un poco ese gusanillo para saber aquí en el Museo Casa Botines, que se va a poder ver en junio, porque me parece que van a recuperar ajuares, interiores. Denos alguna pista. Bueno, el primer objetivo del Plan Gaudí 2026, más allá de lo programático, era adecuar el edificio para las condiciones museo. Cuando en el año 2017 decidimos crear un proyecto museístico en la Casa Botines, abrirlo al público, que se consolidó en el 19 con la aprobación del proyecto museológico, teníamos un edificio de oficinas. Un edificio de oficinas significa que toda la estructura del edificio es de oficinas, es decir, los enchufes de los ordenadores de los despachos. El sistema climático no está preparado para funcionar las 24 horas, las condiciones no eran en absoluto las adecuadas. Pero en aquel momento no teníamos ni la capacidad, ni los recursos, ni tan siquiera la visión para hacerlo. Lo que sí sabíamos es que teníamos que hacer algo con ese edificio. Ese edificio no podía permanecer más tiempo cerrado, ¿no? En menos de 1000 días transformamos un edificio de oficinas cerrado en un museo de éxito. Estas intervenciones han venido, en primer lugar, a atender esas cuestiones. Restauramos el exterior del edificio durante casi 2 años, con un resultado muy satisfactorio, y en este momento tenemos encapsuladas 2 plantas para iniciar todo ese proceso. Cuando finalice tendremos un nuevo sistema climático mucho más complejo, mucho más eficiente, más sostenible, que va a generar las mejores condiciones museo posibles, es decir, en todas las zonas con colecciones, humedad y temperatura constantes las 24 horas, los 365 días del año, ¿no? Vamos a adecuar también el sistema eléctrico para hacerlo mucho más eficiente, para generar una iluminación de museo mucho más avanzada y más adecuada, por supuesto también más sostenible, porque se va a hacer también un ahorro en la inversión en LED de alta generación, y luego vamos a remodelar completamente el discurso museístico. Para ello creamos ya hace algunos años un comité científico formado por distinguidos expertos de mucho nivel, de distintos ámbitos, que ha elaborado ese programa curatorial de la nueva exposición permanente. Exposición permanente que se nutre de nuevas colecciones. Hemos adquirido una colección de unas 90 piezas, una de las colecciones privadas
yo diría la más importante en su género que existía en el mercado. Son 90 piezas originales de Gaudí de distintos edificios. Veremos cerámicas del Parque Güell, de la Casa Batlló, veremos forja de la Casa Vicens y de otros tantos edificios, ¿no? Hay piezas muy curiosas, no hemos adelantado el detalle de las piezas, no, solo alguna. Pero alguna claro que tenemos que adelantar en el filandón. Bueno, pues por ejemplo tenemos la máscara mortuoria en cera que Llorenç Matamala, el escultor de la fachada de la Natividad, le hizo a Gaudí, ¿no? Son algunas de las curiosidades, pero es una exposición, o sea, una colección muy completa, muy representativa del conjunto de la obra de Gaudí. A eso se suman muchos documentos, muchas fotografías originales que hemos ido adquiriendo y también una segunda colección que son los muebles, los enseres y los documentos originales de las viviendas de los propietarios, de Marino Andrés y de Simón Fernández. Eso es excelente porque dota a la exposición permanente de una gran verosimilitud, de una gran potencia y desde luego al museo de una gran calidad en cuanto al relato que nosotros queremos contar. Todos esos muebles, que son muebles magníficos de grandes fabricantes de la época, franceses, austriacos, italianos, españoles, van a regresar a las estancias en las que estuvieron, ¿no? Esa planta nunca ha estado abierta al público, la planta noble, la planta en la que estaban las viviendas de los promotores del edificio. Ver esa planta con esos muebles, con esas vajillas, cristalerías, con esas fotografías familiares, con esas obras de arte que decoraban las estancias, en los sitios en los que estuvieron, porque no vamos a incurrir en ningún falso histórico, es decir, no vamos a colocar nada que no sepamos dónde estaba exactamente. No va a ser una recreación de tipo arqueológico, es decir, de estas casas museo en las que tú entras que parece que se ha detenido el tiempo y está todo tal cual, ¿no? Como que hubieran marchado una excursión y no hubieran vuelto. No es nuestro caso, se va a hacer una exposición museográfica, con los muebles entarimados y expuestos como obras de arte, ¿no? Vamos a hablar de lo que representó el edificio como una gran revolución doméstica, de la arquitectura doméstica, para la higiene, para la ventilación, cómo era la vida en el interior del edificio, contar mucho mejor la vida de las familias que lo habitaron a lo largo de todos esos años, ¿no? Desde luego muy curioso, pero bueno, el año Gaudí no solo es una referencia cultural. ¿Cómo ha conseguido Fundos que un contenedor de arte, por decirlo de alguna manera, se haya convertido o se vaya a convertir en un revulsivo, un motor económico? Bueno, fundamentalmente con planificación, con ideas claras, con trabajo y, bueno, pues posiblemente también con un poco de suerte, ¿no? Posiblemente. Sin escaparnos, perdón, porque enlaza muy bien con lo que le está preguntando ella, pero por enlazarlo con el discurso patrimonial tan importante de Gaudí, enlazado con igual quizá la falta de espacio que puede ser, ustedes han desarrollado un proyecto muy interesante que tiene que ver con ese patrimonio y que le han llamado ustedes Fundos Estudio, que puede albergar también parte de ese patrimonio tan extenso y tan rico al margen de Gaudí, ¿no? que tiene que ver con Gaudí, pero también con el patrimonio que tiene Fundos, y se está desarrollando como primer centro logístico privado que hay en este país, que albergará, me imagino que también parte de ese extenso patrimonio de este referente de Gaudí, entiendo. Sí, de hecho ya alberga porque ya está operativo, queda la última fase de la construcción, pero ya está operativo en buena parte de sus capacidades. Es un complemento al museo, es una infraestructura museística, ¿no? Los grandes museos tienen almacenes, nosotros no tenemos un simple almacén para almacenar obras de arte, tenemos un centro logístico que permite integrar todas las operaciones relacionadas con el patrimonio. El disponer de estas infraestructuras también dota de capacidades al museo que antes no teníamos, ¿no? Todo esto encaja también con lo que me preguntaba Pilar, ¿cómo se ha conseguido? Bueno, pues haciendo un diseño a través de un proyecto articulado por profesionales de primer nivel, ¿no? Se ha hecho sobre todo con ilusión. Tanto el museo como el centro logístico de patrimonio cultural se nutren y se alimentan de esa ilusión de un joven equipo de profesionales muy comprometido por el proyecto, de más de 40 profesionales que están dedicando sus mejores años
profesionales, por su energía, por su entrega, por su entusiasmo, por su compromiso a construir un gran proyecto cultural en León que pueda ser referente internacional. En ese sentido, las dos infraestructuras han ido en paralelo, tanto el museo como el centro logístico, y darán otras capacidades también al museo, porque permitirán que podamos planificar con mucha más antelación las temporales, que los comisarios puedan trabajar in situ con las obras, almacenar obras, reunir distintas colecciones, ¿no? La Fundación también está recibiendo en algunos casos importantes donaciones o legados, y eso es posible porque ven en nosotros una organización cultural estable y confiable, ¿no?, que dispone de capacidad. ¿Y qué puede suponer a futuro esa línea que usted mencionaba al principio en relación con toda la monetización que hay detrás de el arte, de un genio, de un recorrido que puede ser, están ustedes inmersos dentro de ese recorrido de los circuitos modernistas, esa unión que hay específica entre esas tres infraestructuras, esos tres patrimonios de Gaudí a través de la vehiculización de otra gran marca muy potente que es el Camino de Santiago? Es decir, a futuro, ¿qué es lo que nos podemos encontrar y qué acciones tienen ya pensadas que unan patrimonio, genio y Camino de Santiago? Bueno, nosotros a través de nuestras programaciones y a través de los programas en los que el museo se conecta con el territorio, desarrollamos itinerancias, desarrollamos acciones conjuntas que van más allá de los muros del propio edificio. Hay una extensión tanto cultural como científica, cursos de verano, estamos trabajando también con otras universidades. Realmente las capacidades del museo están muy focalizadas a ese objetivo de un reposicionamiento dentro del sector. Otra cosa es el aprovechamiento de la marca, que es algo que escapa a las capacidades del museo, ¿no? Para capitalizar correctamente la marca hay que entender lo que supone, lo que representa y lo que puede ofrecer. Creo, honestamente, que la provincia de León está muy lejos de entender lo que puede representar capitalizar de una forma eficaz la marca de Gaudí. Gaudí nos parece un fenómeno lejano, algo distante, algo que puede tener una obra aquí, pero nosotros podemos ver la obra, o las obras, porque también está el Palacio de Astorga, podemos percibirlas en su grandeza arquitectónica, entender la relevancia de un gran creador universal como es Gaudí, pero eso no supone que entendamos el fenómeno Gaudí, y no lo entendemos. Yo invitaría a cualquiera de nuestros espectadores que vaya a Barcelona, se coloque frente a la Casa Batlló, se coloque frente a la Casa Milà y vea esas colas interminables de personas y esos turistas, pues, por ejemplo, asiáticos, pero también americanos, contemplar atónitos los edificios y hacerle fotografías, ¿no? El fenómeno Gaudí es un fenómeno de una magnitud descomunal, completamente. En cómputo agregado, los edificios de Gaudí reciben 18 millones de visitantes. Esto lo sitúa muy por encima de la Torre Eiffel o del Coliseo de Roma, ¿no? Hay más de 2.000 libros escritos de Gaudí en más de 100 idiomas. Es una marca reconocible absolutamente en los 5 continentes. Es muy difícil que nosotros, en una encuesta sobre los grandes arquitectos de la historia, Gaudí no esté en las primeras posiciones en cualquier parte del mundo, ¿no? Hay asociación de amigos de Gaudí en Nueva York. El otro día me encontraba una postal muy curiosa de los años 60 en la que un profesor que estudió mucho a Gaudí, el profesor Collins, enviaba una postal desde la Universidad de Columbia a una familia de León, y esa postal en inglés era la Casa Botines. La Casa Botines Nevada. Es una pena que no la haya podido traer, porque hoy precisamente hubiera sido muy adecuada, ¿no? Realmente Gaudí es uno de los grandes genios, como puede ser Leonardo da Vinci en Italia, ¿no? Tener parte de su obra, tener además una obra muy significativa, porque la Casa Botines es la primera casa de vecinos de Gaudí. Es la primera vez en la que Gaudí aúna espacios comerciales con espacios residenciales, o ese palacio
de Astorga el antecedente de la obra religiosa posterior, particularmente la Sagrada Familia, ¿no? El paso de Gaudí por León, esto es extraordinario. Es verdad que la Casa Botines hasta el año 2017 era un edificio cerrado, es verdad que el Palacio Gaudí Astorga era el Museo de los Caminos, y era un edificio que quizás no tenía el foco en Gaudí. Para ellos también ha habido un aprendizaje, ahora vive un momento excelente, y que nos hemos incorporado tarde a algo que en Barcelona se inició fundamentalmente a partir de las Olimpiadas del año 92, porque el Gaudí no fue siempre Gaudí, tuvo también su periodo de ostracismo, ¿no? Aunque la primera gran exposición sobre Gaudí se hizo un año después de muerto Gaudí, ¿no? Y la primera gran exposición internacional se hizo en los años 50 en Nueva York, ¿no? En León no somos conscientes de lo que supone y de lo que representa Gaudí. El museo es una aportación, sin duda, pero tiene que haber otros actores que impulsen y que realmente entiendan y detecten una gran oportunidad. ¿Y cree que Fundos va a ser capaz de convertir, digamos, como marca de León, el Museo Casa Botines, o compararlo con la Sagrada Familia en esa atracción del turismo de calidad, teniendo la Catedral, San Marcos, San Isidoro? ¿Cree que será capaz de convertirlo en la marca de la ciudad? Bueno, indudablemente. La ciudad tiene muchas marcas, no se trata de que la ciudad funcione bajo una única enseña cultural. La ciudad tiene la riqueza de poder ofrecer al visitante ejemplos magníficos, representativos de los distintos periodos de la historia del arte, desde el románico hasta el gótico, hasta el plateresco, incluso la arquitectura contemporánea, con ejemplos magníficos, ¿no? Nuestro edificio, que atiende a un periodo, la etapa modernista, que escasamente representa 40-50 años en la historia del arte, pero es que en esos 40-50 años se transformó el urbanismo, cambiaron las ciudades. Nos podríamos imaginar Barcelona sin ese periodo modernista, o incluso Madrid, sin las construcciones que se producen entre finales del 19 y la primera década de los años 20. Muchos de los edificios más representativos son de esa época, ¿no? Nosotros creo que hemos hecho en muy poco tiempo un museo que ha sido capaz de generar un gran interés. Hemos cerrado el año con 142.000 visitantes, que es una cifra muy importante para un museo que tiene una capacidad limitada en cuanto a sus espacios, ¿no? Hemos generado una gran atracción internacional, hemos conseguido que el museo sea reconocido con grandes galardones, ¿no? Recordar pues, el premio Castilla y León de las Letras, finalista Museo Europeo del Año, el premio CECA de Cultura y Patrimonio. Hemos contribuido también a dinamizar el entorno con actividades como la Feria Modernista, que ya está muy consolidada, o tantas otras. Nosotros nos sentimos satisfechos con el trabajo que hemos hecho, pero nos sentimos esperanzados con el trabajo que queda pendiente por hacer. Realmente lo mejor está por venir. Lo que nosotros queremos es que la marca internacional Gaudí, una marca, si nosotros preguntamos en Australia por Gaudí, saben quién es, o en Argentina, o en cualquier país del mundo, ¿no? Eso es un activo extraordinario. Pues en eso tenemos que estar, ¿no? Este año hemos constituido, como saben, un comité de honor y un comité organizador para incorporar a administraciones públicas y otras entidades como la Universidad de León, con la que ya estamos trabajando, ¿no? A partir de ahí, pues intentamos que no sea solo un proyecto de Fundos o del museo, sino que cualquiera que quiera aportar pueda hacerlo y desde luego pueda sumarse a la construcción de lo que representa un activo extraordinario, ¿no? Hablábamos antes de entrar en la antena de los japoneses y coreanos, ¿no? Tour España dice que Gaudí es la primera razón por la que los japoneses vienen a España, ¿no? La primera razón. Esto, bueno, pues realmente no hay que ser un gran experto en turismo para entender y comprender que representa una gran oportunidad, ¿no? Pero cuéntenos ese vínculo tan curioso y dulce después de la Segunda Guerra Mundial para que los japoneses vengan, que se sientan atraídos por Gaudí. Es una historia preciosa. Obviamente Pilar la conoce y a mí me gusta mucho que me haya hecho esa pregunta porque es una historia muy bonita, ¿no? Habréis visto que los japoneses no son seguidores, son obsesos de Gaudí, ¿no? Están absolutamente fascinados por la arquitectura gaudiana.
Bueno, pues tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se activa el Plan Marshall por parte de los Estados Unidos para ayudar a atender a los países, a las zonas que habían quedado especialmente devastadas como consecuencia del conflicto, enviaban en barcos con ayuda humanitaria a Japón, ¿no? los años siguientes a la guerra, ¿no? Y bueno, pues enviaban cajas que se distribuían entre las familias donde había alimentos pues no perecederos, ¿no? Pues arroz, pasta, este tipo de cosas, ¿no? Harinas. Y había una caja de galletas metálica, de estas cajas de galletas en las que las abuelas siempre conservaban luego los hilos y las cosas de tejido, ¿no? Y estas galletas las fabricaba una empresa norteamericana que tenía un diseñador gráfico que era español, era de Barcelona y había emigrado a Estados Unidos durante la Guerra Civil, ¿no? Y entonces, pues bueno, le dijeron que pusiera pues, monumentos del mundo en las cajas de galletas, y el tío pues cogió el mapamundi de Barcelona y solo ponía los monumentos y ahí dibujó por la Sagrada Familia, el Parque Güell, y claro, pues imaginaros durante meses, algunos años, en todas las familias, en muchas familias japonesas, esas cajas con esas imágenes, ¿no? Se empezaron a preguntar pues qué era aquello, de dónde venía, y bueno, pues empezaron a partir de los años 60, 70 fundamentalmente, ¿no? A visitar España, a visitar Japón, y a partir de ahí pues surge su fascinación por la tauromaquia, por el flamenco, pero es posterior. Lo que les trajo aquí es Gaudí, luego se enamoraron de la cultura española. Nos queda un minutín para una última pregunta, pero con brevedad. No, bueno, una pregunta, si Japón hizo esto, quizá, y tiene vinculación con los Estados Unidos, quizá ahora Trump quiera asumir un poco el Yo protocolo. pensé que le ibas a decir las mantecadas, que había que hacer mantecadas. Sí, creo que tengo constancia de que Gaudí quedó a deber una caja de mantecadas que le regalaba el obispo Grau. No sé si esto es cierto o no, lo investigaremos, pero queda que ahora que Trump y Estados Unidos igual se interesen por este recorrido unido, vuelvo a repetir, esa marca de potencia que también es el Camino de Santiago, que nadie más tiene, ¿no? Con pues lo cual, te diré, es el Arturo, futuro muy esperanzador. que en nuestra estadística de visitantes, la primera procedencia de los visitantes internacionales es Estados Unidos. Pues ahora sí que se nos ha acabado ya el tiempo de este filandón. Agradecemos a José María Viejo, al director general de Fundos, que nos haya acercado esta actualidad sobre el año Gaudí y hayamos repasado esa importancia del arquitecto catalán y de su presencia en León. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto, Pilar, Arturo, y gracias a los espectadores a los que les invitamos a disfrutar de toda la programación de este año Gaudí 2026. Sobre todo que sea un gran año y que sea un gran éxito, que será también beneficio para todos, como se suele decir. Que así sea. Gracias, Pilar, gracias, Arturo, por haber estado aquí otra semana más, y gracias, pues lo dicho, gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben, hay esa invitación a visitar la Casa Botines Museo Gaudí, también el Palacio Episcopal de Astorga. Cómo no, muchísimas gracias y muy buenas noches. Hasta la semana que viene.